Buenos días amigos, hoy les traigo un cuento que se llama La ciudad cero pasado. Se trata de una ciudad donde justamente no existe el pasado. La gente vive en el presente, proyectándose al futuro. Un relato breve, La ciudad cero pasado. Había una vez una ciudad llamada Cero Pasado, la cual se distinguía de las demás ciudades porque no tenía un pasado. No existían libros de historia, ni fotografías antiguas, ni edificios centenarios. Todo en la ciudad parece haber sido construido recientemente. Los habitantes de Cero Pasado no parecían preocuparse por su falta de pasado. Para ellos lo importante era el presente y el futuro. Construían edificios modernos, plazas amplias y avenidas bien iluminadas. La tecnología más avanzada se utilizaba en la ciudad para hacer la vida más cómoda y eficiente. Un día llegó a la ciudad un anciano extraño que decía ser un historiador. La gente de Cero Pasado no sabía lo que era un historiador, pero lo dejaron entrar a la ciudad de todos modos. El anciano comenzó a preguntar a los habitantes sobre la historia de la ciudad, pero nadie sabía nada. Incluso los ancianos más ancianos no podían recordar nada del pasado de la ciudad. El historiador comenzó a investigar en la biblioteca de la ciudad, pero no encontró nada. Buscó las ruinas en los alrededores de la ciudad, pero no encontró ruinas. Pensó que debiera haber algún museo, pero no encontró tampoco quien ni siquiera supiera que era un museo. Decidió irse de la ciudad, pero antes de partir dejó un mensaje para los habitantes. El mensaje decía: una ciudad sin pasado es una ciudad sin identidad. Sin saber de dónde venimos, no podemos saber quiénes somos ni hacia dónde vamos. Les sugiero que investiguen su pasado para encontrar su verdadera identidad. Al leer este mensaje, los habitantes rompieron en carcajadas. ¿Pasado?, se preguntaban, con risotadas que sonaban por cuadras. ¿Identidad? Qué gracioso ese historiador, se decían sin parar de reírse y preguntarse, ¿qué es un historiador? No es adecuado que los habitantes de Cero Pasado se burlen del profesor de historia, ya que él llegó con la intención de ayudarlos a encontrar su identidad y su historia. Aunque en un principio los habitantes de la ciudad no entendieron la importancia de conocer su pasado, eso no justifica que se burlen de alguien que solo quería ayudarlos. Es importante que seamos respetuosos con los demás, incluso si no entendemos su punto de vista o sus intenciones. Si los habitantes de la ciudad sin pasado no estaban interesados en reconocer su historia, podrían haber explicado esto al historiador de una manera respetuosa y amable en lugar de burlarse de él. Esa misma tarde un grupo de los habitantes se empezó a reunir a la ciudad en la plaza central y pronunció estas palabras: queridos amigos y conciudadanos, les propongo que investiguemos nuestras raíces y construyamos un museo como sugirió el historiador. Pídanle que regrese y lo escucharemos. Al escuchar esto, los demás se miraron sin entender nada. Pensaron que estaban hablando en otro idioma o se habían emborrachado.
trajeron otra vez al Señor que les habló de identidad y esas cosas que nunca entendieron. El historiador aceptó y regresó a la ciudad y se dirigió a los habitantes con estas palabras. Les propongo, habitantes de la ciudad del Cero Pasado, construir un museo para recordar y celebrar su pasado. Lo primero que podríamos hacer es buscar información sobre la historia de esta ciudad. Podríamos hablar con los ancianos de la ciudad y preguntarles sobre sus recuerdos y experiencias, o buscar en los archivos y registros de la ciudad. También podrían buscar objetos antiguos que pertenezcan a la historia. Podrían visitar a las personas que han vivido en la ciudad por mucho tiempo y pedirles que compartan objetos o fotografías de su pasado. También sugirió buscar en tiendas de antigüedades o en mercados de pulgas para encontrar objetos que puedan ser relevantes para la historia de la ciudad. Una vez que hayan recopilado suficiente información y objetos, podrían organizarlos en exhibiciones temáticas dentro del museo. Podrían crear secciones dedicadas a la fundación de la ciudad, la historia política, los hitos culturales, las personalidades destacadas, entre otros temas relevantes. El museo podría ser una oportunidad para que los habitantes de Cero Pasado conozcan su historia y su identidad, y también para que los habitantes de otras ciudades aprendan acerca de la historia y la cultura de nuestra ciudad. Además, el museo podría seguir como un centro de investigación y educación y como un lugar para preservar la memoria colectiva de la ciudad. Todos se miraron asombrados y con todo entusiasmo exclamaron: «Construiremos ese museo». Y salieron a recabar información como el historiador les propuso. Al cabo de algunas horas se encontraron cada uno en su casa sin información, ni fotografías antiguas, sin testimonios de los ancianos. Nadie recordaba que el historiador estaba en la plaza esperándolos. Todo eso ya pertenecía al pasado. Los habitantes de la ciudad pueden construir su identidad a partir de su presente y futuro. Pueden establecer una nueva historia basada en sus vivencias, tradiciones y proyectos futuros. Es imposible que la ausencia de un pasado tangible pueda generar cierta sensación de desconexión con la ciudad, pero esto no debería impedir que los habitantes sientan orgullo y pertenencia a su hogar. Además, la ciudad puede ser un lugar de contraste, de constante evolución y cambio, donde cada generación deja su propia marca y aporta a la construcción de una nueva historia. La falta de un pasado tangible no tiene que ver un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y para la creación de un futuro próspero y significativo. Siguieron, como todos los días, viviendo el presente en la ciudad llamada Cero Pasado. La ciudad sin pasado. Bueno, espero que les guste el relato. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro literario. Que tengan un hermoso día. Un abrazo.